verde al cuadernillo de extradición preparado por la Fiscalía. Entonces esto va a ser remitido en las próximas horas a Bolivia. Estamos prácticamente contra el tiempo porque el día 21 es el último día, digamos, en el que se podía remitir este asunto. Estamos con Iván Montoya, ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción. Iván, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, estos son los últimos hechos, pero digamos lo que llamó la atención fueron las declaraciones ayer del canciller boliviano y también del ministro del Interior, en el sentido, o de Gobierno Interior, en el sentido de que si el Perú iba a insistir con la extradición, entonces ya no se podía expulsar a Martín Belaúnde del Ocio, porque son dos trámites incompatibles, en fin, no recuerdo bien qué argumentación usó. Esto, claro, si lo dicen ellos debe ser porque es verdad, pero ¿eso tiene sentido? ¿Es así? ¿Qué nos puede decir sobre esto? A ver, sí, las declaraciones del canciller, si se van a materializar de esa manera, pone en una encrucijada la decisión peruana, porque retirar el pedido de detención provisional y no presentar el cuaderno de extradición para que proceda el procedimiento administrativo de expulsión pone en riesgo de que Martín Belaúnde del Ocio empaque y viaje a algún otro país. Es decir, el riesgo de fuga o de viajar a otro país se eleva. Por otra parte, efectivamente, obligar a presentar el cuaderno de extradición también implica que prácticamente el procedimiento de expulsión no va a funcionar y nos sometemos exclusivamente al procedimiento de extradición con la desventaja que eso supone, ¿no? Que ya sabemos que implica venir al Perú y ser procesado solo por lo que se concede o lo que conceda Bolivia respecto a la extradición, ¿no? Sí, pues, entonces, y efectivamente esta disyuntiva es inevitable. De mi experiencia, algunas veces, sobre todo con Estados Unidos, donde había la presentación de un cuaderno de extradición, no había ningún problema porque se adelantaba la decisión de expulsión y esta persona era expulsada. Evidentemente, en el caso norteamericano, nuestros pedidos de extradición no, en algunos casos no tenían ese arresto provisorio que se tiene en Bolivia, no tenían esa preocupación. Por lo tanto, las oficinas de migraciones norteamericanas procedían básicamente a la expulsión, que casi era una regla, digamos, ¿no? No sé si hay otros casos, pero nunca sentí que fuese un problema, que hubiese un proceso de extradición y que funcionara paralelamente una expulsión. En este caso me ha sorprendido mucho que nos coloquen en una encrucijada, efectivamente, ¿no? Me parece que parte de la explicación que ha dado el canciller o el ministro del Interior o del Gobierno Interior es que si Belaúnde del Ocio está con orden de detención dictada por un juez, entonces el gobierno no lo puede sacar de la cárcel y expulsarlo. Sí tiene una lógica jurídica, efectivamente. Es decir, tiene cierta lógica en el sentido de que hay un arresto provisorio pedido por el Perú, ordenado por la Corte Suprema Boliviana, y al ser una decisión jurisdiccional no puede ser contradicha porque el tema de la expulsión funciona con las oficinas de migraciones, oficinas administrativas, es decir, no podrían contradecir una decisión de esa naturaleza. Le encuentro cierta lógica, ¿no? Sin embargo, claro, en los países en los que yo he visto que no ha habido incompatibilidad, los procedimientos de expulsión eran coordinados básicamente entre la sede jurisdiccional y la sede de migraciones del Estado. En fin, y no había mayor problema en ese sentido. De haber una cierta lógica, la hay. Pero, en fin, de hecho al Perú se lo coloca en una encrucijada que no puede aceptar, ¿no? Ahora, lo que dijo ayer el ministro Otárola, el ministro de Justicia del Perú, es que lo que iban a hacer es conversar con las autoridades bolivianas para que accedan a la expulsión. En ese caso ya no, digamos, demandarían la continuidad o la renovación de la orden de detención. Es decir, Perú ya no demandaría, la extradición podría seguir su curso, pero ya quedaría prácticamente sin efecto, si es que es expulsado. Pero no sé exactamente cuándo es que vence el 21 vence la orden de detención preventiva, ¿no es cierto? Así es. Entonces, claro, se supondría que antes del 21 tendría que haber habido un acuerdo, una conversación con los bolivianos, en el sentido de que lo van a expulsar apenas salga libre. De modo tal que el Perú ya no solicite la continuidad o la renovación de la orden de detención. Ese sería claro. Eso es lo que yo le entendía al ministro Otárola, pero eso
supone pues que haya esa coordinación. Así que, ¿qué opina usted de esa? Claro, esto es una operación muy fina, ¿no? De hecho, el riesgo existe. Claro, la operación sería la siguiente, que se deje vencer el plazo, el 21, con la promesa o el compromiso que una vez dejado en libertad, quiere decir que ya no está bajo sujeción de una decisión jurisdiccional, inmediatamente se activan las alarmas de Interpol, digamos. Hay una suerte de cerco, no es posible que salga tampoco de Bolivia, y en ese momento las autoridades de migraciones bolivianas proceden a expulsar, el domingo o el lunes, inmediatamente. Pero eso significa un cierto nivel de coordinaciones a nivel de ejecutivos entre Perú y Bolivia, ¿no? Pero es fino. Un día que se pase, un día que no ocurra, esta persona estará alertada para poder tomar maletas, salir por algún rumbo y evitar ese tipo de expulsión. Se supondría que apenas salga libre sería detenido y expulsado, ¿no? Esa es la única forma. Sí. Claro, eso supone una coordinación. Yo le pregunté al ministro Otárola, entonces ¿usted va a viajar para coordinar este asunto? No, me dijo, no, para eso tenemos un embajador. Yo no sé si el embajador tiene el nivel suficiente. Ahora se ha anunciado que viajaría Joel Segura, sí, creo que sí. Pero en la nota de prensa no se dice que viaje para conseguir la expulsión, sino para impulsar la extradición. Para impulsar la extradición. Entonces se estaría renunciando al tema de la expulsión. Es que creo que siendo una operación posible es riesgosa y perder la oportunidad incluso de la extradición sería fatal, ¿no? Es decir, no es la solución óptima como hemos visto, pero en este momento estarán evaluando si aceptan esos niveles de coordinación con el riesgo, aunque sea pequeño, el riesgo que existe, o tomarse todas las seguridades y apuntar por la extradición, con las dificultades que eso supone, ¿no? Por lo menos lo procesamos, vamos a pedir autorizaciones cada vez que encontremos hallazgos de investigaciones aquí en el Perú, siempre pedir autorización a Bolivia. Entiendo que hay una relación de coordinación, lo único que lograría eso, aplazar sus procesos internos acá en el Perú. Pero eso sería como el costo de haber entrado en este entrampamiento con la expulsión, ¿no? Ahora, hay congresistas que han especulado en el sentido de que podría haber alguna clase de entendimiento entre los dos gobiernos o entre el presidente Humala y el presidente Evo Morales, precisamente para generar estos entrampamientos y no conseguir la expulsión y en fin, para que no llegue, o que sea eventualmente extraditado solamente por uno de los delitos. ¿Cree usted que eso es posible? Lo único que me podría hacer pensar algún tipo de esta línea de reflexión es lo extraño e innecesario de la declaración del canciller Choquehuanca. Es decir, es inusual, eso es un supuesto de conversación interna, pero no de hacerlo público. El hacer público ese tipo de decisión no me ha parecido muy apropiado. Entonces parece que como que quieren dar, eso es una lectura, ¿no? Explicitar una dificultad objetiva, ¿no? Para que curarse en salud si es que alguien quiere cuestionar, digamos, poner una valla objetiva, aparentemente con cierta lógica jurídica, pero si esa era verdaderamente una objeción, eso era materia de una conversación interna, ¿no? A nivel más diplomático, ¿no? Pero claro, se entiende que la objeción es lógica si es que efectivamente Martín Belaúnde Locio está detenido por orden judicial y entonces pues no puede ser expulsado, claro. Pero ¿hay alguna norma que impida que sea expulsado una vez que es puesto en libertad? Es decir, que cesa esa orden de decir cuál es el problema en que sea expulsado, si es que hay una demanda de Interpol, en fin, no lo sé. No la hay, pero sí es lógico, y eso es por lógica jurídica, todas decisiones administrativas están subordinadas a las decisiones jurisdiccionales. En cualquier país de nuestro entorno cultural, las decisiones jurisdiccionales son prioritarias frente a las decisiones administrativas. Si hay un arraigo vía detención provisional por parte de la Corte Suprema Boliviana, si eso no se levanta de alguna forma, lógicamente parece difícil que las autoridades administrativas bolivianas procedan a la expulsión. Tendría que hacer una suerte de coordinación de lo que hablábamos anteriormente, muy fina, de cuestión de minutos, ¿no? Pero la coordinación debería ser posible, es decir, no creo que haya
yo estoy siguiendo la lógica de su argumentación, que llama la atención que haya hecho una declaración Sí, pues eso sí en no esa está línea, como diciendo, no es posible, si hay extradición, que el Perú tiene que renunciar a la extradición si es que quiere la expulsión. Eso no parece ser lógico. Si hubiera habido alguna voluntad de cooperación, eso debió ser una conversación interna. Y las coordinaciones debieron ser para que todos los cambios se den en cuestión de minutos, ¿no? Y no, claro. y no advertir, porque con eso también se está advirtiendo, ¿no? Se está advirtiendo a todos los actores allí, ¿no? Sí, en fin, pues. en fin, es un tema extraño. Habría que estar en Bolivia para saber, sinceramente, si eso obedecía a una pretensión subordinada o realmente es un dato objetivo que efectivamente es el entrampamiento que así se presenta, ¿no? En cualquier caso, viene favoreciendo un poco las pretensiones de Martín Belaúnde del Oso, ¿no? Aunque la agonía es larga, pero debería haber algún desenlace en las próximas 48 horas, ¿no? Sí, pues. Bien, Iván Montoya, muchísimas gracias por su participación. En la hora N. Fue el ex jefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción. Vamos a una pausa y regresamos ahora con un informe de Ricardo Procura sobre la crianza y la reproducción de camarones, algo que parecía imposible en el río Mala. Regresamos. Bien, como sabemos, pues los camarones no se pueden